Bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a nuestros afectos, saludamos a nuestros hermanos, la preciosa y querida Iglesia de Jesucristo. Le damos toda la gloria, toda la honra, le expresamos toda la alabanza, toda la adoración a nuestro único Señor y suficiente Salvador, que por sus méritos nosotros somos sanos, somos salvos, somos prósperos, somos bendecidos. Y se nos ha dado un lugar en lugares celestiales para desde esa posición espiritual, para desde esa condición de ciudadanía, esa evidencia de ciudadanía, podamos estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Vuelvo a expresar mi afecto por la preciosa Iglesia de Jesucristo. Luego de venir, de eh, embarcarnos en un proceso que llevó un ciclo de charlas un poco extensa, ¿no? Donde intentábamos de alguna manera visualizar y lograr que en general se pueda visualizar cómo la gran batalla que la iglesia tiene que dar es una batalla cultural, porque estamos insertos en una guerra de culturas, estamos insertos en un paradigma, en un mojón de la vida de la iglesia, en donde hay una suerte de encono, ¿verdad?, de la cultura de este siglo, del régimen imperante, ¿no?, del príncipe de este siglo, que lo que de más está decir, intenta es robar, matar y destruir, que ese ha sido su propósito eterno. Por lo tanto, nos pareció sustantivo, nos pareció necesario y por tanto oportuno visibilizar de una manera distinta eh, este, este tiempo al cual nos estamos enfrentando, primero para dar testimonio eh, de la lucha que estamos dando, de lo que estamos viviendo y en definitiva cuáles son las acciones que debemos asumir y tener el protagonismo que tenemos que tener. Porque, porque yo puedo parafraseando todo lo que venimos diciendo a lo largo de este ciclo de charlas, yo puedo mostrar mi cédula de identidad y decir que soy ciudadano de, lo cual a mí me da una medida de legalidad. Pero va a llegar un momento, ¿no?, lo cual es inevitable, en donde los frutos van a hablar por mí. Y la legalidad va a ser sí, solo sí, en función de mis hechos concretos, no en función del papel que yo le muestre a este sistema. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En términos muy prácticos, bueno, un poco lo que venimos diciendo. Yo puedo ir, puedo pertenecer, puedo participar, pero si no hay una aceptación, una concepción y una vivencia clara, refrendada por hechos concretos, que diga que yo soy ciudadano de una cultura que no es de este mundo, bueno, si no media esa forma de vivir, que es contraria a la vana manera de vivir, si yo no vivo de esa manera, si yo no tengo hechos en ese sentido, bueno, difícilmente podré hacer frente de una manera más efectiva a esta cultura y por lo tanto estaremos viviendo bajo una condición eh, de esclavitud, básicamente, ¿verdad? Básicamente de esclavitud, porque así como, así como en determinado momento Goliat le dice a Saúl y a todo su ejército, bueno, denme un hombre que pelee contra mí, una vez más eh, aparece la figura del varón, la figura masculina, ¿no? Eh, lo cual para mí no es menor, y no es porque yo sea varón, sino porque entiendo de que en determinados mojones
La figura del varón tiene una relevancia, eh, una responsabilidad, una injerencia mayor, tal vez que en otros tiempos, tal vez que en otros paradigmas, tal vez que en otras circunstancias. Pero hay algunos mojones en la vida en donde hay un encono contra la figura del varón, y a mí me llama mucho la atención que estemos viviendo socialmente, estemos viviendo culturalmente y estemos viviendo mundialmente, eh, en paralelo con una emancipación de la figura de la mujer, que bienvenido sea. Pero lo que yo veo y me preocupa es que esa suerte de emancipación de la figura femenina va en paralelo con una denigración de la figura masculina. Eh, en realidad yo entiendo que uno tiene que subir y el otro tiene que estar a la misma altura. O sea, no se trata de bajar a uno, ¿verdad? Para poder posicionarte vos mejor, o para poder vos posicionarte. No, no se trata de eso. Yo entiendo que no es la matemática divina. No es como funciona, no es como funciona necesariamente esto, sino que bienvenida sea la emancipación de la mujer, bienvenido sea la ganancia de derechos, bienvenido sea la riqueza que en ese sentido la mujer está obteniendo por méritos propios. Lo que sí noto que entre líneas en esta literatura de la vida, en esta novela de la vida, hay una suerte de denigración, de denostación de la figura masculina, y eso sí me preocupa. Me preocupa porque todo desbalance siempre, en algún momento, más tarde o más temprano, nos termina trayendo consecuencias, termina evidenciando carencias y termina trayendo consecuencias sobre la vida personal, sobre la vida familiar, sobre las relaciones sociales, las relaciones familiares, los vínculos sociales. Una sociedad sana es una sociedad que reconoce y respeta los distintos roles, las distintas funcionalidades, y los distintos sexos, que son tan distintos como complementarios. Y es así en donde creo que tenemos que hacer el énfasis, ¿ah? en el de ser, porque así lo somos, y me refiero a complementarios. Yo entiendo que este mundo está haciendo un enorme esfuerzo por hacer énfasis en que somos diferentes. En eso me parece que no puede haber dos opiniones. Pero lo que sí me preocupa es en que no se hace mucho esfuerzo por entender de que somos iguales. Tal vez aquellos que buscan ser más políticamente correctos lo dicen, pero me genera alguna suspicacia, me genera alguna duda, de que muchas veces el grito es para la tribuna, pero en los hechos concretos, bueno, lo que hay es una desvalorización, lo que hay es un encono hacia la figura masculina, lo que hay es un sí, hacer evidente los logros de la figura de la mujer, pero ¿no? Enmarcar la diferencia, pero no enmarcar lo complementario. Y allí yo encuentro una fisura en la estructura, encuentro una fisura en la estructura moral de nuestra sociedad, porque el equilibrio se da cuando se reconoce y se trabaja bajo la base de justamente de un equilibrio. Yo no puedo menospreciar y menoscabar una figura en pos de otra para poder posicionarla de una mayor o mejor manera. Me parece que eso lo único que hace es generar fisuras,
en la estructura familiar, en la estructura social y por tanto todas las consecuencias que eso después arrastra, porque cualquier sutileza en el cambio de la estructura familiar es como un tsunami, ¿verdad? Se empiezan a dar movimientos tectónicos allí en lo más profundo y recóndito de los océanos. Y bueno, eso genera una ola que va tomando altura, va tomando fuerza, va tomando potencia, va tomando volumen, y cuando llega a las costas, bueno, llega con una violencia desmedida. Y yo entiendo que eso es un poco lo que está pasando. Estamos asistiendo a un movimiento tectónico, y algunas olas ya están golpeando fuerte contra las costas. Las costas el diseño familiar fundamentalmente, y la sana estructura social de la figura de la familia. Por eso hemos invertido tanto tiempo en la necesidad de aseverar. Estamos insertos en una lucha cultural en donde la figura de Balaam es una figura que, como dijimos en su momento, ha tenido la virtud camaleónica de esconderse en el tiempo, pero también de perpetuarse en el tiempo. Y por allí, a modo de ejemplo, hicimos mención a cómo trasciende prácticamente toda la escritura, porque desde el libro de Números, capítulo 22, hasta el libro de Apocalipsis, y hay algunos libros en el medio que hacen mención a esta figura, que hacen mención a este sistema, que hacen mención a esta entidad. Y no solamente eso nos convocó en su momento, e intentamos concluir que tenemos una lucha frontal contra la cultura de Balaam. Intentamos generar masa crítica, intentamos también generar conclusiones a título personal, pero conclusiones al fin, en esa necesidad de ser funcional al cuerpo de Jesucristo. Hoy venimos con algo nuevo, algo distinto, pero que tienen hilos de conexión muy importantes con todo este ciclo de charlas. Y es que esto también creo que tiene mucho que ver. Yo entiendo que no podemos pasar tan rápido a la página, y después de haber dedicado un tiempo importante a algo tan importante como lo que asumimos, venimos compartiendo, no podemos no podemos pasar a Bartimeo. Con todo respeto a Bartimeo, entiendo que tiene que haber un trabajo, una continuidad de ese trabajo, tal vez desde otro rincón, tal vez desde otra arista, tal vez desde otro riñón, pero entiendo que uno tiene que seguir sacando el tumor. Hay que sacar el tumor. A veces hay operaciones quirúrgicas que no logran raspar todo y va quedando allí un poquito de algo, y bueno, es necesario alguna otra intervención quirúrgica. Y bueno, yo asumo que esta es una nueva intervención quirúrgica, esta vez relacionada con la iglesia de Pérgamo, una iglesia que no es casual también haga referencia a la figura de Balaam. Por lo tanto, nos vamos a centrar en algunas particularidades de la iglesia de Pérgamo. No puedo ocultar, ni tampoco es el ánimo hacerlo, el hilo de conexión tan claro con esta figura demoníaca que es la figura de Balaam. Pero para de alguna manera funcionar de manera introductoria, yo me di a la tarea de bajar algunos elementos tal vez muy generales respecto de la cultura, la política, la religión, el trasfondo cultural, el trasfondo comercial,
¿no? De este enclave tan particular y de esta carta tan particular, como lo son todas, ¿verdad? Me refiero a las cartas que se escriben este, a, a las iglesias que están en Asia Menor, a esas 7 iglesias. Cada una de ellas evidentemente tiene sus particularidades. Nosotros nos vamos a centrar puntualmente y por las razones antes detalladas en la de Pérgamo, y quisiera dar lectura de algunas, bueno, de algunos tips o de algunos elementos que creo que nos va a dar mucho pie para poder entender muchas de las cosas que después vamos a leer textualmente de la escritura. Creo que nos van a ser de un buen cimiento, un buen sustento para poder entender algunas de las realidades a las que hace, algunas de las menciones a las que hace el mensajero, el malaj, que le envía esta carta digamos que al pastorado, ¿no? al obispado de esta iglesia puntualmente. Bueno, nunca está de más decir que esta carta la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, a partir del versículo 12 y hasta el 17. Se refiere o hace mención o su sustento geográfico, con todo lo que eso significa, tiene que ver con la ciudad de Pérgamo. Y esta ciudad de Pérgamo tiene una injerencia en el concierto geográfico, en el concierto regional y claramente en el concierto espiritual de aquel entonces, y yo asumo que de ahora. Aparece como un gran centro de concentración del poder imperial de Roma. No solamente, bueno, y esa condición de centro de poder imperial le llevó a transformarse y a ejercer, ¿verdad?, una influencia, a poder, eso le llevó a que esa ciudad se transformara en un ícono, ¿no?, de la idolatría, del sincretismo religioso, en donde la incipiente iglesia cristiana se enfrentaba a enormes presiones sociales, se enfrentaba a enormes inmoralidades, enormes grados de corrupción y de persecución. Cualquier similitud con el tiempo presente y fundamentalmente en algunas regiones de este bendito planeta son mera coincidencia. Decíamos que Pérgamo, esta carta es relevante y la ciudad de Pérgamo es sumamente significativa porque Pérgamo fue considerada y fue tomada como un gran enclave político, militar, religioso, al punto de que Pérgamo fue la capital de la provincia romana de Asia. O sea, era como la metrópoli que representaba de mejor manera y que acuñaba de mejor manera las costumbres y, digamos, entre comillas, las virtudes de un imperio como lo fue el gran imperio romano. Fue la primera ciudad de Asia en construir, fíjense, el gran poder político, ¿no?, de Roma en este enclave. Porque Pérgamo fue la primera ciudad de Asia en donde se construyó un templo dedicado al culto. O sea, no era una cuestión de reconocimiento de la figura del emperador. No, era mucho más allá. Había un culto a la figura del emperador romano. Específicamente en este contexto nos referimos a Augusto, nombrado como procónsul de Roma y claramente símbolo del poder imperial. Vayan tomando alguna nota
¿no?, de la significancia de lo relevante de este enclave político, geográfico, militar, religioso, y la incidencia que ejercía este mojón, la incidencia en todos los aspectos, desde los más cotidianos hasta los más complejos, que tenía para toda la región. Lo cual creo que, a partir un poco de lo que venimos compartiendo, es sumamente importante. Por eso la necesidad entiendo, de hacer este análisis, insisto, un poco superfluo tal vez, pero no menor, a la hora de poder entender algunas verdades eternas y el porqué de algunas expresiones bíblicas. Este enclave geográfico, la ciudad de Pérgamo, era capital de la provincia romana de Asia, y fue la primera ciudad en la cual se estableció, se construyó un templo para establecer un culto de adoración al emperador romano. ¿Alguna puntualización más acerca de este enclave, ¿no?, del Imperio Romano, de su cultura, de su poderío, de su militarización? Pérgamo se había transformado a partir de esa condición de enclave, donde se había levantado de exprofeso un templo dedicado al culto al emperador Augusto, lo cual, desde el punto de vista político-religioso, convertía esta ciudad claramente, o dejaba en evidencia claramente, la lealtad al César, y la clara exigencia política y religiosa que, en esa bajada de línea para la sociedad, había un condicionamiento muy fuerte. Había un condicionamiento social, político, religioso, muy fuerte. Lo cual es un dato no menor, porque el nivel opresivo al que se enfrentaba la iglesia cristiana de los primeros tiempos, o esta muy incipiente iglesia cristiana, bueno, se estaba sustentando bajo un nivel opresivo mayúsculo. Y el esfuerzo de la cultura imperante contra la cultura del reino era muy desleal, por demás violenta y muy desigual, al punto de que aquellos que profesaban la fe en Cristo Jesús eran hartamente sojuzgados, ¿no? Había un estigma social, había un condicionamiento que iba mucho más allá del mero señalamiento. Había un juicio literal sobre la figura del cristiano de turno, como tal vez hoy podemos llegar a ver, ¿verdad? En donde buena parte de la sociedad nos considera como, un culto, nos considera como un culto anacrónico, ¿verdad? Nos ven como algo absolutamente fuera de la realidad, algo vetusto, una institucionalidad que no se ha ayornado, ¿verdad? Como si habría que entender que eso que implica el ayornarse, ¿no?, ¿verdad? Como si fuera una virtud. Bueno, no sé.
Y, hoy es lamentablemente, bueno, no de hoy, pero yo creo que a medida que el mundo va mostrando cada vez más sus garras y la iglesia, aquella iglesia que se para firme y manifiesta las verdades eternas, y eso implica una moralidad que implica acciones concretas, este mundo, cuando la iglesia se expresa, se manifiesta y lo hace de una manera contraria, bueno, allí viene la descalificación, allí viene la burla, allí viene el señalamiento, ¿verdad? La estigmatización de una institución que, yo vuelvo a insistir, es el último reservorio moral que tiene este planeta. Si no es la iglesia de Jesucristo la que levante la mano y marque la cancha, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Las grandes corporaciones? ¿Quién lo va a hacer? ¿El sistema político? ¿Quién lo va a hacer? La iglesia de Jesucristo por medio del Espíritu Santo y los méritos del Mesías. Digo, no hay otro. ¿Quién creen ustedes que va a levantar la voz contra lo que es bíblicamente correcto? ¿Alguna ONG? Estas grandes... Bueno, no me quiero expresar mucho respecto de algunas formalidades de ayuda humanitaria que, bueno, que se manejan como grandes corporaciones. Pero dejémosla por ahí, ya no quiero pelearme con los indios de entrada. Evidentemente, esta concentración de poder que había en Pérgamo y esta suerte de idolatrización sobre la figura de Augusto y ese culto que se entrona allí en la ciudad de Pérgamo, dejaba claramente en evidencia que para Roma adorar al emperador era una prueba de lealtad, y negarse a esa manifestación de lealtad era considerado como claramente un acto de traición que podía ser llegado a ser castigado con la muerte. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es menor, ¿verdad?, el contexto social, espiritual, cultural en el cual comienzan a desarrollarse esta incipiente iglesia cristiana. Y todo lo que eso significa. Claramente este culto, este entronar de la cultura romana y del emperador romano, este culto que se hacía específicamente a Augusto, generaba un conflicto directo con los cristianos, cuya lealtad, evidentemente, quiero creer que era hacia Cristo como su Señor. Y esto creo que nos tiene que obligar mucho a mirarnos al espejo y tomar conciencia de si nosotros hoy, Iglesia de Jesucristo, estamos siendo leales a Cristo, estamos siendo leales a los gobiernos de turno. ¿A qué está siendo leal hoy la Iglesia de Jesucristo? ¿Realmente es a Cristo? ¿O es a lo que los partidos de turno, algunos grupos sociales? ¿Qué es realmente lo que esta Iglesia de Jesucristo pregona? Es una iglesia que está a favor del aborto, es una iglesia que defiende a la figura femenina como defiende a la figura masculina, porque en definitiva lo único que le importa es el perfecto orden de Dios. Es una figura que está a favor de esta Agenda 2030, que está en contra. La iglesia es una institución que está, o un cuerpo que está a favor de la
ideología de género? ¿Cuál es la posición de la Iglesia frente a esto? ¿O somos un cuerpo que ante las presiones sociales decide por conveniencia ser seducido, decide ser seducida y, bueno, conciliar un acuerdo en silencio? Porque muchas veces el silencio es un acuerdo consuetudinario. Muchas veces el silencio no es una expresión en sí misma, pero no deja de ser un acuerdo. Por aquello de que el que calla otorga. ¿Qué es lo que significa? Que hasta el silencio es una respuesta. Sin palabras, pero es una respuesta. Entonces, por eso yo hago siempre un encendido llamado a pronunciarse. Porque si no te pronuncias, lo que estás haciendo es pronunciarte a favor de. No por no pronunciarte, estás a favor de lo que la Iglesia y la Escritura dice que es correcto. A veces intentamos congraciarnos y ser funcionales a nuestros afectos políticos y terminamos vendiendo nuestra primogenitura, porque resulta que nuestra afinidad con determinados colores políticos, con determinados lemas, bueno, nos ponen en un embrete. Y la verdad, me importa 3 rábanos los embretes. Yo soy lo que digo que soy y tengo que ser aquello que digo que soy. Y si yo digo que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, tengo que evidenciarlo. Y no me importa si soy de un color, de 2 colores, de 3 colores, no me interesa, no importa. No debería. Pero yo soy pro movimiento feminista. Yo también, pero eso no significa que yo denigre a la figura masculina, que yo menoscabe la figura del padre, que yo no le hable a esas encarnizadas feministas, y les haga saber que hasta el relajo tiene un orden. Entonces, yo entiendo que en la vida hay que pronunciarse y que el silencio es el peor de los enemigos, porque el silencio habla de una complicidad que es execrable. El silencio es una complicidad execrable, máxime cuando se trata de la Iglesia de Jesucristo. Esta comunidad, la comunidad de Pérgamo, era una comunidad que le rendía culto y tributo en todos los aspectos al gobierno imperial de Roma. Y claramente, aquellos que no habían puesto sus esperanzas, sus expectativas y por lo tanto su culto al César, eran reprimidos, eran oprimidos, eran perseguidos y eran pasados a cuchillo, lisa y llanamente. Ese era el contexto en el cual se relata la carta que se envía a la iglesia de Pérgamo. Una ciudad sumida en la idolatría, sumida en la presión imperial de Roma, con todo lo que eso significa, y la estigmatización para todos aquellos que no eran sumisos a lo que la cultura del reino quería imponer para esa región. Por lo tanto, las que llevaban la de perder eran los cristianos, como hasta ahora. Todo esto generaba claramente un conflicto directo para con los cristianos, cuya única lealtad era, fue
es y seguirá siendo, porque ese es el debe ser hacia Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Vos fíjate qué nivel de opresión que vivía el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo en este contexto cultural, en este contexto regional. Porque Pérgamo, como capital que era, ¿no?, de la provincia romana de Asia, hacía que el procónsul romano no solamente tuviera allí su templo donde él era adorado y su nombre era entronado, sino que era considerado un lugar en donde residía, y él, por su condición de semidios prácticamente, poseía un poder que se... Bueno, aquí dice, discúlpenme si mi vocalización no es la mejor, pero el procónsul, el gobernante romano, tenía en el ejercicio de su poder y de su dominio y de su culto hacia él, tenía un poder que se denominaba ius gladi, que se traduce como el derecho de la espada. ¿Y qué es esto, varón? Bueno, básicamente lo que el procónsul tenía y todo ese imperio de la muerte tenía, era básicamente la autoridad para sentenciar a muerte. Básicamente tenía la autoridad para sentenciar a muerte. Esto, una vez más, insistimos, era para los cristianos, y este poder estatal que exigía la idolatría y que en términos muy prácticos ejecutaba a los fieles, bueno, no dejaba de ser y no deja de ser una evidencia más y una manifestación terrenal del poder de Hasatán que existía sobre esa región. Y vuelvo a insistir, cualquier coincidencia con este tiempo presente no es casual, sino que es digna de ser repasada, entendida y trabajada, porque para eso estamos. De hecho, en buena medida, y acá tal vez hacemos alusión de manera rápida, pero alusión al fin, aparte del texto que hace mención a esta carta, la expresión trono de Satanás, que es una expresión que versa la carta que se escribe a Pérgamo, muy probablemente, entre otras acepciones, alude claramente a este culto imperial que exigía la adoración pública, además de juramentos de fidelidad, lo cual, una vez más, deja en claro que ponía a los cristianos en un conflicto directo con el Estado y con el gobierno de turno. Pérgamo como gran metrópolis tenía, desde el punto de vista cultural y religioso, en prácticamente el centro de la Acrópolis, en un lugar de absoluto privilegio, en un lugar de vista, con lo emblemático, con lo simbólico que eso implica. En el centro de la Acrópolis se encontraba un monumento y un magnífico altar dedicado a una deidad llamada Zeus, que fue considerado como
una de las maravillas del mundo antiguo. Así que además de que en ese lugar se estableció un culto al gobierno imperial de Roma, al procónsul de Roma, Augusto, es como, imagínate en la Plaza Independencia, ¿no? Así en Montevideo, en un lugar icónico, en la Plaza de la Bandera, por encontrar algún lugar geográfico que uno asume que es relevante por lo emblemático, ¿verdad? Por lo simbólico. Imagínate un trono a Zeus. Bueno, tenemos otro trono igual en la Plaza Independencia, pero imagínate que en la Plaza Independencia hay un trono a Zeus que fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Esta estructura, que aparte de escultura propiamente, era vista y considerada como un altar, con todo lo que eso significa, tenía una altura de casi 12 metros sobre una plataforma que tenía una gran escalinata. Era definitivamente un enorme altar a Zeus. Que algunos historiadores lo señalan y lo comparan con un gran trono. Un trono, dice que tenía la semejanza a un trono gigante y visible desde toda la región. Pérgamo, además de ser un enclave geográfico que rendía culto al emperador de Roma, tenía en un lugar relevante de la ciudad y un espacio altamente significativo, en un lugar icónico, tenía un altar que era de una relevancia desde el punto de vista hasta estético a este dios Zeus, una estatua de casi 12 metros que hacía que esta ciudad se transformase en aquel entonces en un gran centro religioso pluralista, con templos también dedicados a la diosa Atenea, Dionisio y Asclepio, que es el dios de la medicina, representado, ¿vieron? Por el palo ese con la serpiente enroscada, ¿no? De donde viene Farmaqueia. Era el principal centro de adoración del panteón griego. Claramente un sistema de gobierno religioso, opresivo, demoníaco, que los cristianos lo veían como lo que es: un centro de poder y de opresión demoníaco. Eso era Pérgamo. Un dato al pasar, pero que creo que deja en evidencia la magnificencia, la riqueza del punto de vista estético, pero creo que deja en evidencia de mayor manera la condición de altar que tenía la estatua Zeus, porque dicen los académicos que los frisos del altar de este personaje representaban a los dioses olímpicos, ¿verdad? Dejaban allí evidencia a partir de algunas figuras, como los dioses olímpicos derrotaban a los gigantes, un símbolo del triunfo del orden pagano sobre el caos, lo cual claramente era
contrario a nuestra condición de monoteístas, de nuestra fe monoteísta, porque nosotros creemos en un solo Dios, porque hay un solo Dios, o en todo caso, llamémosle el ser divino, porque la Biblia habla, y no me quiero meter en este terreno, pero la Biblia habla de Elohim, y eso es plural, quiere decir que hay dioses. Por eso a Dios, una de sus acepciones es el Dios de dioses, Señor de señores. Dentro de todas las deidades que puedan llegar a existir, hay una que es mayor y superior a todas, y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Evidentemente, todo esto de alguna manera deja en evidencia y denuncia cómo muchos cristianos, hasta por una cuestión de sobrevivencia, participaban de las prácticas claramente idolátricas que eran habituales en esa cultura, en ese lugar, como comer alimentos sacrificados a ídolos, cometer fornicación y, bueno, seguramente otro tipo de ritos con un alto nivel espiritual. Es en este mismo contexto en donde aparece la doctrina de Balaam, que, como vimos, remite a la corrupción del pueblo de Israel mediante la seducción y la idolatría, y después habla también a los nicolaitas, a los cuales vamos a destinar un espacio, ¿verdad?, como un grupo claramente herético, ¿no?, herético, que entre otras cosas promovía la permisividad moral, entre otras cosas. Por aquí se hace una mención especial, ¿verdad? Mencionamos que no solamente había en esa suerte de centro de adoración al panteón griego y en esa suerte de centro religioso pluralista, en donde también se adoraba a la diosa Atenea, Dionisio y Asclepio. Por aquí nos pareció importante hacer mención a este personaje Asclepio, el dios serpiente, ¿no? Considerado como símbolo de la sanidad, ¿verdad? ¿Y qué implicaba este culto a este suerte de ser divino, Asclepio, el padre de la medicina, el dios de la medicina? Había un gran centro, Pérgamo era un gran centro de sanación, y no me refiero a por medio del Espíritu Santo, no por medio del Espíritu Santo, necesariamente, sino que era un culto, era una cultura que abría puertas para que se ejercieran prácticas de sanación en consonancia con el culto y la adoración a esta deidad llamada Asclepio, parte del panteón religioso, que era, dicen algunos académicos, un culto, tal vez por razones obvias, muy popular, porque cualquiera que estaba más o menos enfermo, que tenía más o menos alguna dificultad de carácter física, por una cuestión cultural, por una cuestión de presión social, y algunos por una cuestión de adoración pura y dura, iban a este lugar de sanación, en donde demonios, básicamente, provocaban ciertos niveles de sanidad, llamémosle así.
usted dirá, pero varón, pero Satanás no puede estar en contra de Satanás. No, claro que no. Cristo lo dijo. Pero creo que no necesito decir que muchas veces Satanás, en esa condición de padre de mentira y en su apariencia de piedad, se viste como ángel de luz, y resulta que a partir de una entidad ejerce una determinada violencia a partir de un derecho legal que yo le doy, ejerce una influencia sobre mi vida, y lo que estoy haciendo es evidenciar una sanidad para más adelante manifestar una condición de demonización. Porque básicamente aquellos que participaban de ese culto era lo que hacían. Daban derecho legal para ser demonizados. Ah, pero me curaron del Parkinson. Sí, pero terminaste endemoniado hasta la vesícula. Bueno, como decíamos, un símbolo no menor que de alguna manera define al culto a este personaje, Asclepio, era el de una serpiente enrollada en una vara. Es un símbolo que, bueno, hasta el día de hoy perdura en el ámbito de la medicina. Un dato no menor respecto a este personaje, para que vayan viendo todo el trasfondo cultural, religioso, esotérico, demoníaco, que gobernaba sobre esa región, y de allí entiendo que la carta que luego se escribe al obispado, al pastorado de la iglesia de esa comunidad. ¿Para qué? Bueno, para dejar en evidencia lo que está pasando, respaldar el trabajo que están haciendo y reforzar y corregir cosas que deben de ser corregidas y reforzadas. ¿Para qué? Para obtener la recompensa que el Señor dice. Ese es más o menos el común denominador de cada una de las cartas. La observación de la manifestación de la virtud de Dios para poder solucionarlo. Algunos datos a ser considerados, como dejar en evidencia lo que Satanás está haciendo, dejar en evidencia cómo la iglesia se está comportando, dejar en evidencia lo que Dios propone para solucionar eso, y la recompensa de hacer lo que Dios quiere. Más o menos eso es lo que pasa en cada una de las cartas. Asclepio era considerado claramente un falso salvador. Asclepio era considerado, por esa condición de sanador, entre comillas, como un salvador. A ver si nos entendemos, ¿no? Aquellos que todavía llevan a tirar el cuerito y todas esas cosas. Y digo eso por decir una pavada, ¿no? Que no es pavada tampoco, ojo, no es pavada. Ellos te ponen el hilito rojo, ¿no? Para curar el empacho, el mal de ojo y tal. Ojo, mira, para bajarlo un poco al llano, ¿no? Y para poder tener hilos de conexión con el diario vivir, con el lugar en donde vivimos, porque uno no es ajeno a esta realidad. Mira, por aquí cerca hay una panificadora, un lugar, bueno, en fin, lo que hacen las panificadoras. Hay una panadería que la verdad tiene el mejor pan de la zona, pero por lejos. Por lejos. Tiene las mejores facturas de la vuelta. La relación calidad-precio es excelente. Tampoco regalado, no. Pero lo vale. La verdad, la mejor panificación de la zona, y un poco más.
Pero vos entrás a ese lugar, tenés en la puerta, tenés un, ¿cómo se llama esto? Esto que larga humo y olor, sahumerio, ¿eh? Bueno, entrás en la puerta, tenés un cosito, una, ¿verdad? Con una imagen un poco de dudosa reputación, en la puerta, sí, ya de entrada, ¿no? O sea, ya te van perfumando de entrada. Arriba, una piedra tipo energética, así, no te digo como la estatua de Zeus. Al lado, un duende, más o menos también del mismo tamaño, ¿no? Con billetes, hay, pero tienen un altar, tienen un duende que la verdad es un enano, francamente, con todo respeto a los enanos, gigante, copas con pororó, billetes atados, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo que se llama? Che, se me escapa. Eh, el elefantito con el billete atado, una copa con pororó, con... Bueno, sepan disculparme. Bueno, muy bien, no les obliga, debo reconocer que me entró una llamada y me cortó la inspiración, pero bueno, retomamos. Ya un poco para que vean cómo el común denominador de la gente se mueve y cómo pone hace su depósito este, de éxito en meras estructuras. El tema es que detrás de toda esa simbología, detrás de todas esas estructuras, subyace de manera inequívoca, subyace toda una cultura, una simbología espiritual y un mundo espiritual que claramente va gestando las condiciones propicias para establecer lo que esa entidad, la cultura que esa entidad quiere establecer, además de contaminar a todo aquello que en definitiva hace a toda esa estructura, a todo ese comercio en este caso. Vuelvo a insistir, a mí me llama, me llama, me llama, me llamó mucho la atención porque para hacer comercio, un comercio modesto desde el punto de vista edilicio en cuanto a metros cuadrados, estoy haciendo un ejercicio de memoria de la cantidad de cosas que tienen, del altar, de los altares que tienen allí, pero aparte, digo, a la vista de todo el mundo. Bueno, les hablé del elefantito con el billete, más copas por otro lado con, no sé, arroz. Yo, la verdad, hasta desconocí algunas cosas, la verdad, me desasné con ellos de la cantidad de la cantidad de estupideces en las que incurrimos. Pero bueno, entiendo o quiero creer que es el resultado de una expresión de ignorancia, porque otra cosita, vieron, hay otra de las entidades, otra de las simbologías, vieron el famoso ojo que todo lo ve, ¿no? Ese ojo normalmente de color azul y de distintas tonalidades de azul, un celeste, por así. Bueno, un árbol lleno de ojos, así, ¿no? No, es realmente satánico. Es realmente satánico. Lo peor de todo es que yo creo que no necesitan eso para la manufactura que ellos tienen. La verdad, te soy honesto, no me cuesta entender la necesidad de eso. Cuando tienen una manufactura que por mérito propio ya es más que suficiente. Pero bueno, no deja de ser una vez más una evidencia de cómo el común denominador de la gente, cómo es tan común
es tan frecuente que la gente ponga sus expectativas, ponga su fe, ponga su medida de éxito, lo ponga en expresiones de esta naturaleza. Pero tampoco me asombra en el sentido de que, a ver, esta evidencia que compartimos de manera muy puntual y eh, sin ánimo de ser, de menoscabar la figura de nadie. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, me llamó mucho la atención un altar de esa naturaleza en un comercio, digamos, de porte medio. Francamente, ni que fuera ni que fuera un templo umbanda, yo qué sé, no sé. Pero entonces, claro, cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, no llama para nada la atención el tomar conciencia de cómo esta evidencia trasciende fronteras, de cómo la cultura pagana trasciende fronteras, y ese trascender fronteras no solamente tiene que ver con que se masifica y que se hace mucho más popular, sino lo peor de todo es que se va extendiendo un manto de iniquidad, un manto de ocultismo, un manto de oscuridad sobre nuestras regiones. Vamos siendo cómplices de un manto de oscuridad que luego aquellos que profesamos la fe en Cristo Jesús, bueno, evidentemente nos es de manera directa o indirecta, nos es de perjuicio. ¿Por qué? Porque contribuyen a un sistema de gobierno que claramente no está en consonancia con lo que uno profesa. Imagínense lo que tenía que vivir el pueblo del Eterno, ¿no? Esta incipiente iglesia cristiana, ¿no? En los tiempos de esta iglesia de Pérgamo. No estoy hablando del Pérgamo de hoy, sino estoy hablando del Pérgamo de aquel entonces, pero que creo que igualmente tiene una simbología lo suficientemente importante como para entender de que estas expresiones culturales trascienden los tiempos, y esa misma cultura idolátrica, esa misma cultura idólatra, esa misma cultura pagana que observamos en la iglesia de Pérgamo se ha hecho moneda corriente, y hoy vemos altares en cualquier expresión de nuestra vida cotidiana. No puedo dejar de resaltar que esta carta es escrita a una comunidad que se encuentra en un enclave claramente opresivo, claramente demoníaco, en donde a este ser Asclepio, ¿no? el dios serpiente, una deidad asociada a la medicina, el arte de la medicina por medio de, bueno, valga la redundancia, las artes mágicas. Y vimos cómo este sujeto es hasta concebido como un falso salvador. Y bueno, usted me dirá, sí, bueno, pero eso sigue pasando. Bueno, y es cierto, porque hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que Dios nos libre y nos guarde, cada vez que alguno de nuestros afectos se encuentra, bueno, tiene que ser intervenido por alguna adversidad, por alguna cuestión física, y son operaciones de entidad, tienen una medida de riesgo importante.
bueno, uno le atribuye al médico propiedades sanadoras, mágicas. Uno le atribuye, le atribuye la virtud prácticamente de una deidad. Eh, así que no me llama la atención y vuelvo a insistir. Hay hilos de conexión que trascienden el tiempo, trascienden las fronteras. Y hoy no es casual que nosotros cada vez que nos enfrentamos a un escenario de esta naturaleza, a veces veamos, ¿verdad?, a los médicos como salvadores. Es más, yo creo también que hay un uso, ¿verdad?, de la academia en este sentido, a sabiendas. A veces un uso un poco desmedido, ¿verdad?, de sus capacidades y de la incidencia que puede llegar a tener en, en, en algunos estados físicos. Y bueno, a veces nos encontramos alguna figura afiliada claramente con la medicina, asociada con la medicina, por méritos propios, pero que maneja un nivel de soberbia, maneja un nivel casi despótico por momentos, porque por estar en determinada posición, ellos piensan que pueden hablarte como si fueran semidioses, ¿verdad? Y uno a veces es objeto de un maltrato, y uno dice, pero escúchame, está bien que seas médico, está bien que seas un profesional, está bien que seas un cirujano, pero hasta donde yo entiendo, sos un mortal, ¿eh? A veces hay alguno que yo creo que se le va un poquito de la cabeza, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos presiones, pero me parece que nunca nada es excusa como para subirte a ningún pedestal. Ya vemos cómo lo que hoy, eh, a veces algunos profesionales lo evidencian, bueno, también tiene un trasfondo cultural, también tiene una connotación que va más allá del tiempo presente, porque, vuelvo a insistir, Uruguay no es una isla en el medio de la nada, y tampoco Uruguay es... el Uruguay de hoy nació de manera espontánea, ¿no? Nacimos en el 2025 de manera espontánea. No, somos el resultado y somos parte de una geografía, parte de una cultura que, bueno, que definitivamente, y por ayuda y gracia de la ciencia, del conocimiento, bueno, cada vez los límites están siendo cada vez más cortos, más chicos. Cada vez los límites, a partir de la ciencia, a partir de la tecnología, están siendo modelados, porque hoy podés hablar con alguien que está en Rusia y podés tener una videollamada con esa persona, y está a cientos de miles de kilómetros, y ya ves, ha trascendido, la ciencia ha ayudado mucho a trascender fronteras y hacer de este mundo un mundo cada vez más pequeño. El tema es que también ha ayudado mucho a que este mundo sea cada vez más permeable a las culturas más violentas, ¿no? A esas plataformas de gobierno, fundamentalmente aquellas que son sostenidas y empujadas por grandes fortunas, ¿no? Por grandes filántropos con enormes intereses. Este, y, y bueno, y nuestro mundo, este mundo en el que estamos peregrinando, es un mundo muy pequeño, a pesar de los cientos de miles de kilómetros que puede haber entre una región y otra. No deja de ser un mundo muy pequeño, lo cual yo creo que nos hace vulnerables. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que entender que para poder hacer frente de manera seria, responsable y efectiva, es necesario sostener de una manera
importante nuestra condición de ciudadanos del reino de los cielos. No importa cuán grande o chico sea este mundo, no importa que tengamos límites geográficos como nación, permanentemente estamos siendo permeados por todo tipo de influencias, por todo tipo de culturas, y se va a establecer, se va a sentar, bueno, la más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la cultura que en definitiva es la que se termina evidenciando? Bueno, la más fuerte, la que ejerce más violencia en el buen sentido. Bueno, hay algunas que son establecidas en el mal sentido, pero en el caso de lo que al menos uno les propone, lo que entiendo que la Biblia nos propone, es una batalla cultural, ¿verdad? De una manera violenta, pero violenta en el sentido de mantenernos firmes, no de ser estrictamente violentos, no de andar a los golpes, sino a decirle que no a lo que hay que decirle que no, y se acabó. A eso me refiero. De hecho, esta iglesia de Pérgamo tuvo que aprender a tener que desarrollar carácter y establecer cultura a partir de un posicionamiento espiritual que tuvo que aprender a desarrollar, más allá de que se desarrolló en condiciones claramente vulnerables, claramente difíciles. Vuelvo a insistir, esta deidad, Asclepio, el dios serpiente, un dios asociado con la sanación. Habíamos dicho de que en Pérgamo había un gran centro de sanación energética a partir de artes mágicas, y que tanto a este personaje como a sus fieles representantes en la tierra se les atribuye una condición de deidad, bueno, que no es tal, ¿no? Sino que son simples mortales que a partir de sus convicciones no hacen más ni menos que establecer una cultura, y es allí en donde uno tiene, una vez más insisto, que manifestarse para que sea la cultura del reino la que termine imperando y por lo tanto gobernando, sojuzgando, porque de no hacerlo vamos a seguir siendo víctimas de un sistema opresor, de un gobierno caído que lo único que nos va a proponer como moneda corriente es la opresión, es el sojuzgamiento, es el señalamiento, es el hostigamiento, y es la descalificación, la estigmatización, porque claramente una iglesia débil es una iglesia que no implanta cultura y por lo tanto se deja avasallar fácilmente por cualquier viento, ¿verdad?, de este mundo, y terminamos asistiendo a un tiempo que nos es claramente desfavorable porque no nos hemos pronunciado en el momento o en los momentos en los que debimos hacerlo por medio de la autoridad que nos fue delegada en Cristo Jesús. Cada una de estas evidencias, cada una de estas particularidades que está ligada a la ciudad de Pérgamo, a su cultura, a su religión, a su economía. Pérgamo era una ciudad, era un enclave muy próspero, sumamente próspero, no era ninguna villa, y no quiero ser peyorativo de ninguna manera, pero a ver, era un centro comercial muy importante. Pero en definitiva, para intentar ir cerrando al menos esta descripción, y de alguna manera volviendo a retomar esa expresión tan fuerte que la Escritura versa, por supuesto en alusión a esta carta a Pérgamo, cuando dice: donde está el trono
de Satanás. Claro, cuando uno hace un repaso de estas apreciaciones, bueno, uno puede llegar a concluir que el trono de Satanás es una metáfora que describe la abrumadora concentración de poder anticristiano en esta ciudad de Pérgamo. La autoridad mortal de Roma, la idolatría monumental a Zeus y el engaño espiritual del culto a la serpiente son evidencia clara y contundente de que allí hay un trono. Ciertamente hay un trono y no es un trono a Jehová necesariamente. Cada una de estas expresiones, esta suerte de repaso que hemos hecho por algunas particularidades, creo que ya nos van dejando alguna evidencia y nos van permitiendo encontrar alguna conclusión y alguna síntesis de el por qué la Escritura habla, ¿no?, de Pérgamo como una ciudad en donde está sentado el trono de Satanás. Claramente la realidad de Pérgamo, la realidad social, era una realidad de presión, de opresión y de martirio. Los cristianos vivían en un entorno claramente hostil, donde cualquier evidencia de fidelidad a Cristo podía costarle la vida. En función de todas estas cosas que hemos compartido, creo que no debería de asombrar que cualquier expresión de fidelidad a Cristo era mortal. Hoy en nuestra cultura occidental no pasa, en líneas generales no pasa, pero hoy hay, bueno, no de hoy, hay algunos enclaves en la geografía de nuestro planeta que hoy siguen siendo escenario de hostigamiento, y se habla mucho de genocidio de acá y genocidio de allá, de violencia de acá y violencia de allá, y se intenta polarizar la discusión y se intenta poner el foco en cosas que son importantes, pero descuidando otras cosas que también son importantes. Porque muchos hablan de A y B, pero yo he escuchado muy poco hablar de la persecución de la cual son objeto los cristianos en estos países que hoy siguen en la palestra, que hoy siguen siendo objeto de reclamo, de repudio, algunos de derechos, algunos de necesidades, de que así como se le dio a uno, se le tiene que dar al otro, ¿no? En esta suerte de Peñarol Nacional que se está gestando, que yo no voy a adentrar el comentario de alguno. Lo que sí voy a decir con claridad es que he escuchado muy pocos actores políticos. Me voy a remitir a nuestra querida República Oriental de Uruguay, aunque podría ser un poco más extenso, ¿no? Hablar de esos, es cierto, son una comunidad tal vez menor en proporción pero he escuchado muy poco hablar de la persecución que tienen cientos y algunos miles de cristianos en ese mismo enclave geográfico. He escuchado muy poco político hablar de los cristianos que son perseguidos en esa zona, digamos, de Mesopotamia, ¿no? Por dar alguna pista, aunque me parece que ya no se necesita dar. He escuchado muy poco hacer defensa de eso. ¿Y por qué? Por ser una minoría no tienen voz, no tienen voto, no hay nadie que los represente. ¿Cómo funciona este mundo? ¿Cómo se come esto? Claramente estas condiciones en las cuales estaba viviendo el pueblo del Eterno y su comunidad cristiana habían generado
enormes divisiones internas, hay algunas rupturas, ¿no? En la comunidad han tenido divisiones muy viscerales, porque ante tal nivel de opresión, de sojuzgamiento, de martirio y hasta de amenaza, bueno, buena parte de la comunidad cristiana se vio dividida. Y algunos, bueno, hasta las últimas consecuencias, de hecho, hace referencia a un santo que es asesinado lisa y llanamente. ¿Verdad? Entiendo y asumo por el contexto que estamos dando que fue por mantenerse firme, fue por no menguar. Parafraseando algún personaje icónico de nuestra república, no vendió su rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Pero bueno, este contexto cultural hizo que buena parte de la comunidad cristiana fuera dividida y muchos de ellos se mantuvieran firmes, y eso significa fieles, mientras que otros comenzaron lenta pero sostenidamente a tolerar la corrupción, la inmoralidad, la idolatría, y comenzaron a adoptar enseñanzas corruptas, lo que sugiere evidentemente claras tensiones internas y presiones externas para conformarse al entorno pagano de turno. Como decíamos, Pérgamo era una ciudad sumamente rica, era una ciudad intelectualmente, académicamente muy rica también, no solamente en términos financieros, en términos económicos. Tenía, no sé qué PBI tenía, pero a ver, era una ciudad que tenía un poder adquisitivo importante, al menos para la época, al menos para la región, pero al margen de la riqueza económica, ellos gozaban de una riqueza intelectual. Pérgamo era una suerte de reservorio intelectual muy importante. Allí yacían famosas bibliotecas. Pérgamo era una ciudad de un comercio activo y de enorme prestigio, ¿no? Pérgamo era una ciudad de enorme prestigio a la hora de hacer inversiones, ¿no? Un poco parafraseando algunos conceptos que se manejan hoy, ¿no? Digamos que el PBI de Pérgamo no era poca cosa. Su comercio era importante, y eso hacía que la nación tuviera un nivel de riqueza importante, sustantivo. Pero culturalmente también Pérgamo era una ciudad intelectualmente muy avesada, ¿no? Claro, yo creo que esto también ayudó a dar y a establecer las bases para lograr una sociedad a las claras tan politeísta como lo que terminó siendo Pérgamo. Definitivamente la iglesia enfrentaba un gran dilema. Esta iglesia presentaba un enorme dilema en su vida cotidiana, en su diario vivir, en sus hechos más intrascendentes, pero que definitivamente no dejaban de ser importantes a la larga. Pérgamo, o la iglesia de Jesucristo en Pérgamo, enfrentaba el dilema de mantener su fe o el de asegurar su bienestar social
o económico, porque estaban condicionados a tal nivel de proyección económica. Ellos estaban condicionados en sus capacidades económicas, en su alcance cultural, a partir de la evidencia de sus actos. Y la evidencia de sus actos, para poder tener mayores oportunidades, de alguna manera te obligaba a ser funcional a la cultura gobernante. La cultura gobernante era una cultura absolutamente idólatra, pagana. Y de alguna manera termino como empecé. Cualquier coincidencia con el tiempo presente es mera casualidad. Porque es importante concluir definiendo que la Iglesia necesita, que sus miembros vivos necesitan tomar conciencia de aquel escenario en el cual estamos conviviendo, ese espacio que Dios nos ha dado para peregrinar y entender de que nos es un escenario adverso, nos es un escenario que nos manifiesta dificultad, opresión, resistencia, pero que nosotros somos parte responsable de vivir esa condición, porque lejos de manifestar reino, y el reino implica una medida de poder, cuando en otra de las cartas el Señor le desaprueba que aunque tienen poco poder, Dios abrió una puerta que nadie podrá cerrar. Dios nos abrió una puerta aunque tenemos poco poder, y ese poco poder es la evidencia de un muy magro trabajo en nuestros hechos más triviales, porque para poder manifestar reino y para poder establecer cultura no se necesita ningún arma más allá de los hechos propios. El tema es que esos hechos propios deben ser la evidencia de una relación con el Espíritu Santo, deben de ser el resultado de una comunión con el Espíritu de Dios, deben ser el resultado del estar ubicados en lugares espirituales y a partir de esa posición y de esa ciudadanía decirle o seguir diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros no hemos sido llamados a congraciarnos con este mundo, no hemos sido llamados a rendirle pleitesía a este mundo, hemos sido llamados a dar testimonio de Cristo. Y la única manera de hacerlo es con hechos concretos. Porque si la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis, podremos engañarnos, podremos mentirle al común de nuestro entorno más familiar, pero más tarde o más temprano la gente nos va a terminar sacando la ficha y va a quedar en evidencia de manera genuina, pero también contundente, a quién servimos y de qué estamos hechos. Seguimos en te mando un afectuoso saludo, un gran saludo, perdón por las interrupciones, perdón, bueno, porque tal vez no tenemos las condiciones más adecuadas para que no se filtren algunas cosas. Hacemos un esfuerzo con lo que tenemos y no queremos que algunas precariedades nos priven de seguir siendo funcionales a nuestra amada iglesia, a nuestros hermanos, a los santos, a los escogidos de Dios. Por eso quiero mandarte un afectuoso saludo y seguimos avanzando, seguimos construyendo y seguimos dando testimonio de esta carta que escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. Te mando un gran saludo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Shalom, shalom.